Bueno, hola a todas y todos. Primero, perdón por la voz. Tuve laringitis toda la semana, así que suena como suena. Y si hago pausas para respirar, también es por eso. Bueno, primero, gracias por el espacio. La verdad que lo vengo siguiendo hace bastante y me puso muy feliz que me hayan aceptado la charla. Quizás ya estén familiarizadas con lo que es MitraTac o no. La idea de la charla es que sea introductoria. O sea, me imagino como público una persona que o la escuchó hablar o la vio más o menos, o quizás alguien que recién esté arrancando y no sepa nada. Porque, bueno, yo también estuve ahí y creo que puede ser algo de valor más que nada cuando uno recién empieza y concurre a eventos de ciberseguridad y ya van a ver por qué. Y ahora sí, la pregunta, y si quieren contestar en el chat o no, es si todos están o todas están familiarizadas con este framework, ya lo usaron, ya lo vieron o algo, como para darme una idea de hacia qué tema puedo llegar o no. ¿Todas lo ubican o no? Ahí está Aurora. Hola, Aurora. Eh, Bueno, perfecta oportunidad para arrancar, porque mi idea no es hacer la charla súper aburrida y tampoco sé si es divertida, ya verán ustedes con su criterio, sino hacerla fácil de entender. Pero antes de eso, quizás vale la pena contarles un poco sobre mí. A mí honestamente no me gusta hablar sobre mí, odio el asunto del CV. Algunas personas ya he hablado con ustedes y ya sabrán quién soy. Pero mi punto de contarles esto es, bueno, porque vengo a dar la charla, ¿no? Bueno, mi nombre es Fabiana, actualmente vivo en Capital Federal, Argentina. Nací en Corrientes, que es en el norte. Hoy estoy en Corrientes porque vine a ver a mi familia. Actualmente trabajo como Security Analyst en una empresa que se llama SenseOn. SenseOn es una empresa de Reino Unido, sería. Eh, y en cuanto a mi historia personal, arranqué siendo abogada, pero nada que ver con la tecnología. La verdad que no, me había mudado a Buenos Aires para ser abogada, como bien dice ahí, y no me resultó tan bien. No me gustó, básicamente. Y en ese momento de que no me haya gustado, me puse a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, me empecé a especializar en Derecho Informático y también en todo lo que es programación. Me pasó que la programación tampoco me guste tanto, la verdad, más allá de que sea muy útil. Y estando dentro de Derecho Informático, eso me llevó a conocer la seguridad de la información, que está totalmente relacionada a la protección de datos, y posteriormente meterme en lo que es la ciberseguridad estrictamente técnica. Mi primer trabajo en ciberseguridad fue como Security Researcher en una empresa que se llama ESET, en la que estuve hasta el año pasado, y luego ya me pasé como Security Analyst, que es lo que hago ahora. El proceso fue un poco complicado, pero también la verdad es que tuve mucha ayuda y mucha suerte. Y hoy en día, si me paro a mirarme hacia atrás, así, y me veo a mí misma como abogada, ¿no? 100% abogada en el pasado, la verdad es que no me arrepiento de nada. Mi vida cambió rotundamente en muchos aspectos y me encanta lo que hago, quiero seguir profundizando en lo que hago y por eso es que también me sumé a este espacio y también decidí poder participar dando charlas porque creo que muchas veces necesitamos guía o alguien que realmente nos explique, más allá de que ciberseguridad es algo que es muy autodidacta. Y en lo que respecta a mi vida personal, soy practicante de karate de toda la vida, amo la calistenia, leo, veo series y me gusta mucho Harry Potter, con lo cual todos los días de mi vida, desde hace 2 años, escucho un podcast con los libros de Harry Potter y me los sé completamente de memoria, lo escucho para dormir, así que lo súper recomiendo. Pero ya yendo al tema que nos compete, que es como dar la charla, eh, le había puesto este nombre porque es un clásico nombre cuando uno pone una charla de principiantes, pero vamos a olvidarnos de cuál es el nombre puntualmente. MitraTac es un framework muy conocido en el ámbito de la ciberseguridad. Sin embargo, muchas veces no se estudia el framework cuando uno está estudiando o tecnología o incluso cuando estás estudiando ciberseguridad como tal, lo ve muy por arriba. O al menos en mi caso, se dio más que el conocimiento fue, o sea, el aprender el framework se trató más de algo práctico y por necesidad que de que yo dentro de todo lo que me puse a estudiar de ciberseguridad lo haya estudiado como tal. O sea, he hecho especializaciones, digamos, y me lo han mencionado, pero nunca, en principio no lo había agarrado, no lo había usado, no había visto
cómo y para qué me sirve, digamos. Al fin y al cabo lo terminé aprendiendo por necesidad. Y bueno, más adelante, por supuesto, ya me fui acostumbrando y encontrándole la utilidad. Ahora sí, antes de avanzar sobre lo que es el framework como tal, algo que me puse a pensar durante que estaba haciendo la charla es que mis primeras veces, e incluso ahora a veces en charlas no de ciberseguridad, me pasa que voy y el mundo de la ciberseguridad está lleno de siglas, así como las que ven en la pantalla, tipo TTP, IOC, C2, EDR, etc. Y cuando la gente da estas charlas de ciberseguridad, directamente dice las siglas, y uno a veces cuando está arrancando no tiene la más mínima idea de qué es eso. ¿Y por qué se dice así? La verdad que no sé. Está bien que nosotros, es más corto decir, no sé, AV que antivirus, ¿ok? Pero en todo el mundo cuando escuchas charlas está repleto de estos, y estos que puse acá son, de hecho, quizás los más básicos. Y entonces, cuando uno arranca va y no entiende de qué están hablando. Y bueno, si no entendés es como estás re desubicado a veces en las charlas y después tenés que ir a buscar. Y creo que es algo que muchas veces ni siquiera nos explican, o sea, nuevamente lo vas aprendiendo durante la práctica. Entonces, antes de arrancar con el framework como tal, me pareció que estaba bueno poder contarles un poco de estas siglas. Más si algunas no las vieron o quizás las vieron y no le dieron mucha bola. Está bueno porque nos sirven a todos nosotros para mantener un lenguaje común dentro de la industria. Algo que tiene muchísimo que ver con lo que es el framework MitraTac es esta primera sigla, quizás la más importante relacionada al framework, bueno, no, entre una y otra, digamos, es esta APT, que van a escuchar por todos lados grupos APT, una APT hizo esto, una campaña que llevada adelante por un grupo APT, etc. Y si tuviera que definir un grupo APT, estaría pensando básicamente en grupos cibercriminales, porque son grupos cibercriminales. Si yo tuviera que ponerle un significado a la sigla, sería claramente atacantes con plata y tiempo, porque son personas que se dedican a llevar adelante ciberataques, pero la verdad es que significa esto, Advanced Persistent Threat. Y perdona ahí a la persona que habla inglés si lo pronuncié mal. Pero básicamente estamos hablando de grupos cibercriminales, atacantes que están organizados, tienen recursos económicos. Muchas veces, si escuchan de fondo eso, es un timbre de mi casa y mis perros que están ladrando. Recursos económicos muchas veces están financiados por empresas, por gobiernos, incluso por terroristas, los podríamos pensar. Trabajan en forma constante, podríamos decir con mucha paciencia, porque cada ciberataque es totalmente pensado, es planeado. Muchas veces se reutilizan cosas de ataques anteriores, pero podríamos pensar en un grupo APT como una persona que en lugar de trabajar en ciberseguridad como nosotros, lo que hace es trabajar para atacar, o sea, lo hace en forma ilegal claramente. Y sus objetivos generalmente son específicos, tienen una motivación que, por supuesto, siempre va a ser ilegal, usualmente vinculada al robo de datos, pero no siempre el objetivo va a ser financiero, sino también puede ser un objetivo activista, un objetivo por principios, ciberguerra y demás. Estamos hablando ya de algo de crimen organizado, ¿no? Estamos hablando de un delito importante. Y entonces estas tres siglas, o sea, estas tres palabras generan esta sigla de APT. Hablamos avanzado justamente porque estas personas saben lo que hacen. Persistencia porque no es que generalmente atacan y se van, por así decirlo, sino lo que hacen es atacar, supongamos entrar a una organización y tratar de permanecer en ella en forma persistente. Ya lo vamos a ver dentro de lo que es el desarrollo del framework, a qué me refiero con persistencia. Buscan de alguna manera estar en forma oculta constantemente durante tiempo, semanas, meses y quizás para estar llevando adelante su objetivo. Y por supuesto, la última palabra, threat, o sea, amenaza, claramente es una amenaza real y no teórica. Estas personas existen y están todo el tiempo trabajando, ¿no? Ahora, otra palabra que está muy vinculada al framework, esta quizás sea la que más, o la sigla que está más vinculada al framework, es la que refiere a TTP. Bueno, TTP básicamente significa técnicas, tácticas y procedimientos. En inglés, por supuesto, lo veríamos como techniques, tactics and procedures. Pero bueno,
Para hablar un poco sobre qué significa cada una, podríamos pensar que la táctica que usan los cibercriminales o los grupos cibercriminales, o los APT, pero no hace falta que seas un APT para que tengas una táctica, una técnica y un procedimiento. Yo podría atacar sin ser un grupo APT y seguir esto, por supuesto. Si pensamos en las tácticas, estamos hablando del objetivo. Supongamos que el objetivo sea robar información. Eso va a ser lo que quiere. Bueno, ¿cómo lo logra? Hay un montón de formas de lograr el robo de información. Podría ser a través de un software malicioso, o sea, un malware que recolecte información a través de las pulsaciones de teclado, como lo sería un keylogger. Y luego tenemos los procedimientos que podrían ser los detalles específicos de cómo se llevó adelante la técnica y la táctica. Cada grupo APT, por ejemplo, tendrá su procedimiento. Unos los harán, como acabo de decir, con un keylogger, quizás otros lo harán a través del secuestro de información con ransomware y demás. Si hay alguna palabra que estoy diciendo que no se sepa que hay, que no esté en la lista, me la pueden dejar ahí en el chat y la contesto. Ahora bien, hay muchas otras palabras o más bien siglas que se mencionan constantemente en el ámbito. Quizás las más comunes sean estas. Por un lado tenemos lo que son los IOC o IOC, que es como más le decimos en español, que significan Indicator of Compromise. Básicamente estamos hablando de los rastros que dejan los atacantes, una evidencia de que pasó algo malo o quizás está pasando. Quizás los dos clásicos IOCs de los que podríamos hablar serían quizás un hash de un archivo o una dirección IP. Supongamos que un atacante utiliza un servidor para extraer información, ¿no? O sea, está dentro quizás de la computadora de la víctima, está robando información y se la está mandando a través de la red a un servidor propio. Bueno, este servidor, por supuesto, va a tener su dirección IP. ¿Qué pasa? Entonces nosotros cuando estudiamos el caso, se vincula esta dirección IP a una infraestructura del atacante. Entonces vamos a tomar este número de IP, digamos, como un indicador de compromiso. Entonces si nosotros después vamos y buscamos en otra empresa, ponele, si hay interacción con esa IP, podemos asumir que quizás, no siempre es así, que quizás el grupo cibercriminal también está atacando a esa empresa. Y eso nos da un indicador de que la empresa está comprometida en relación a ese ataque. Y hablando de ese servidor, digamos, externo, con el cual una vez que se ataca a una organización, los cibercriminales se comunican, digamos, con su propia infraestructura, ¿no? Tendremos un servidor externo de los cibercriminales que lo utilizan para mandar órdenes a lo que sea que hayan instalado en las computadoras de las víctimas, o incluso para recibir informaciones filtradas. Estaríamos hablando de lo que se llama Command and Control, que usualmente se abrevia C2. Dicen, bueno, tal grupo ciberatacante extraía información a través de su C2 que tenía IP tal, supongamos, o dominio tal. Bueno, a eso me refiero con C2. Luego tenemos AB, que hoy ya lo mencioné, antivirus, simple abreviación, SIEM, que son productos que son dedicados a lo que es, como bien dice, Security Information and Event Management. Con eso trabajan mucho los analistas de ciberseguridad, que es lo que soy yo, donde uno básicamente, a través de un producto que recolecta eventos, telemetría de red. Con telemetría me refiero a datos recolectados sobre lo que está ocurriendo, digamos, en las computadoras. Podría tener telemetría de red y lo que junta a lo que llamaríamos telemetría de red sería toda la información o todos los logs de los movimientos de red que hay, entradas, salidas, conexiones, ¿no? Etcétera. Lo mismo con los eventos, podríamos pensar de Windows, telemetría de procesos, qué procesos ejecutó, etcétera. Bueno, todo eso se podrá ver en un SIEM y sirve para luego investigar qué es lo que está pasando. Un EDR no es tan complejo de explicar si uno conoce la herramienta, pero yo a veces lo pienso como un SIEM avanzado, pero básicamente también trabaja con telemetría, pero también tiene otras funcionalidades. Básicamente sirve para la detección y las respuestas. Uno revisa datos, el EDR también trae otras funcionalidades, puede correlacionar cosas. Y XDR podríamos decir que es una versión extendida de un EDR. En este caso, cuando dice endpoint, nos estamos refiriendo a algo que está instalado en supongamos una empresa, tiene muchas computadoras, ¿no? De cada empleado, cada computadora sería un endpoint. Entonces, bueno, si alguien dice endpoint en ciberseguridad, estamos hablando de ese dispositivo. Una empresa tiene, no sé, 500 endpoints y el EDR estará instalado, o al menos lo que recoge la información del EDR está instalada en cada endpoint, entonces nosotros desde un lugar centralizado vamos a poder ver toda esa información. De todas maneras, lo mismo pasa con los SIEMs.
Pero el punto no es explicar acá sobre para qué sirve cada herramienta, sino que me parece relevante por si es que lo llego a mencionar más adelante. Y ahora sí, permiso, pausa para tomar agua. Bueno, ahora sí, antes de avanzar ya con lo que sería el framework, tenemos que pararnos a pensar sobre cómo es la situación actual de los ciberataques. No solamente actual, de hecho, el cibercrimen existe desde los principios, no les digo de la computación, pero por lo menos desde la Internet, ¿no? La Internet ya tiene ya muchos años. Claramente cada vez es más sofisticado, hoy en día es súper sofisticado y más si consideramos lo que es el mundo de la inteligencia artificial y la robótica hoy en día, ya dejamos de ver solo ataques a través de las redes, vemos a través de otros medios de comunicación, vemos hardware hacking. Bueno, estamos en un momento muy, muy avanzado de lo que es el cibercrimen. Entonces quizás nosotros en un principio podríamos pensar que en un hacker, como bien acá dice la imagen, atacó porque consiguió la contraseña que era 1234, luego empezamos a ver lo que era el mundo del phishing, o sea, correos electrónicos que buscan engañar a las víctimas, y si lo pensamos, o si pensamos en un ataque de hoy en día, podría llegar a ver la situación en la que un ciberatacante de un grupo APT, supongamos, esté dentro de una organización o dentro de muchas organizaciones meses llevando adelante distintas tareas como recolectar información, etcétera, funcionando y que no se haya descubierto. Incluso teniendo productos de ciberseguridad, podrían las empresas tener antivirus que siempre lo tienen, podrían tener EDR 100 a una pila de analistas y que los criminales aún así sigan dentro de los sistemas y uno tarde meses en encontrarlos. Bueno, ¿por qué sucede esto? Y bueno, porque los criminales claramente buscan tratar de ser persistentes, como decía hoy, y tratar de estar ocultos, porque no les sirve que los descubramos automáticamente. Y para eso perfeccionan sus técnicas todos los días. Así como desde el lado de la ciberseguridad también se perfecciona la detección. Ahora, algo que a mí siempre me gusta destacar, que bueno, es un poco lamentable, ¿no? Es que, ¿por qué hay esta carrera que muchas veces es medio desigual con los criminales? Si nos ponemos a pensar como un cibercriminal, su trabajo es atacar. Ellos ganan mucho dinero, la mayoría de las veces, por llevar adelante este tipo de trabajo. Sin embargo, un trabajador de ciberseguridad, generalmente trabajamos para vivir, ¿no? Hacemos cosas legales y trabajamos una jornada de 8 horas. En todo ese espacio de 8 horas que queda libre, estamos pensando en grupos cibercriminales que tienen otras motivaciones. Entre esas, el dinero, por supuesto, con lo cual hace que se vayan perfeccionando. Pero bueno, más allá de eso, no estoy diciendo que la ciberseguridad no funciona así, por supuesto funciona, pero estamos hablando de que uno que se motiva por millones de dólares y otro que, bueno, se motiva por un salario básico. Esto es comentario aparte de una opinión personal, no lo sumemos adentro de la charla. Bien, algo de lo que se habla en ciberseguridad y que está bueno destacar antes de pasar al framework como tal, es esto que, como bien dice ahí, la llaman pirámide del dolor o pyramid of pain, que básicamente, si bien se puede explicar más largo, ahí tienen una URL donde saqué la imagen donde también se explica, básicamente lo que busca representar es de abajo hacia arriba la dificultad, o por así decirlo, qué tanto le duele al criminal cambiar ciertas cosas que aplica a la hora de atacar, ¿no? Por ejemplo, hoy hablaba de los hashes como indicador de compromiso. Si el cibercriminal utiliza un software malicioso o un malware que sea, no sé, vamos a imaginarnos cualquier cosa, ¿no? Haz un malware que roba información. Hoy decía un keylogger, que es un malware que lo que hace es recopilar información de las pulsaciones del teclado para que básicamente uno sepa que estuvo escribiendo la víctima. Bueno, supongamos que tira un keylogger, no sé, en Python, que hace eso. Ok, cuando uno aplica un algoritmo de hasheo a ese archivo, a ese malware, se va a generar un hash único. Entonces, quizás la primera vez al atacante le funciona, perfecto, pero luego, bueno, la gente de ciberseguridad descubre ese ataque, extrae el hash del archivo malicioso en cuestión y lo publica en fuentes públicas como indicador de compromiso. ¿Qué hacen? Las empresas que trabajan con antivirus, etcétera, suman ese hash a su lista de detecciones.
Entonces, a partir de ahora, cada vez que los cibercriminales o cualquier persona quiera usar ese archivo puntual para atacar un sistema, el antivirus lo va a ver y va a decir, este hash es malo, es un keylogger, listo, bloqueado. Bueno, se murió el ataque, quizás antes de empezar incluso. Pero ¿qué pasa? Si son detectados y los cibercriminales se dan cuenta que esto pasó, ¿qué pueden hacer? Le cambian algo al código, le pueden cambiar cualquier cosa, porque un cambio en el código va a generar que se aplique nuevamente un algoritmo de hasheo y el hash sea distinto. Entonces va a poder meter otra vez. Pero bueno, es fácil quizás guardar estos indicadores de compromiso, pero no le cuesta tanto cambiar. Si vamos para arriba, podemos pensar qué tanto le cuesta cambiar la dirección IP de su servidor de comando en control, como habíamos hablado anteriormente. Y bueno, lógicamente los servidores se pagan, ¿no? O se paga un dominio, etcétera, un proveedor. Se puede cambiar, pero ya es un poco más complicado que el hash. No, el cambio no es simplemente abrir una aplicación y cambiar 2 palabras, no. Es, bueno, cambiar la infraestructura. Si vamos para arriba, también podemos cambiar el dominio. Pueden cambiar las herramientas. Supongamos que utilizan, pensemos, ¿no? Puede ser cualquier herramienta. Quizás, ahora no se me viene un ejemplo, pero pongamos que utilizan, no sé, Mimikatz es una herramienta común para lo que es el dumping de credenciales, pero los empiezan a descubrir, quizás pueden utilizar otra, o quizás utilizan una aplicación para borrar evidencia digital una vez que atacan. Bueno, quizás se descubre que vienen utilizando esta aplicación, la pueden cambiar por otra. Cada vez más difícil, ¿no? Pero lo que es más difícil de cambiar para un criminal son las TTPs, que son las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan para un ciberataque. Y ahí está la cuestión, ahí viene Mitre, enganchado a esto. Puede ser que ellos cambien todo, las herramientas, el hash, la infraestructura, todo, pero que más o menos, o en general, todas estas tácticas, o sea, el objetivo que tienen con cada acción, las técnicas que utilizan, no sé, robar credenciales almacenadas en un lugar, explotar una vulnerabilidad puntual, todo este tipo de cosas que fueron planeando detalladamente les sea muy difícil cambiar. Entonces no importa cómo se cumpla esa táctica o cómo se haga la técnica en general, qué herramientas se usen, para ellos modificar todo este tipo de actuación, de comportamiento es mucho más difícil y por eso es que el sistema de detección basado en TTPs es quizás un poco más efectivo, lo que más se usa. Obviamente se usa acompañado de todas las demás formas de detección, como basado en firmas, en otras cosas que no vienen a la charla, digamos. Y ahora sí, yendo puntualmente a lo que es Mitre. Perdón, gente, mi perrito está acá y quiere saludar. Hola. Bueno, quería subir. Bueno, Mitre básicamente es una organización sin fines de lucro. Está conformada por gente que se dedica a ciberseguridad. La verdad que es muy grande. No tienen un producto propio como tal. En sí mismo no venden nada. Bueno, ahora lo que hacen es hacer certificaciones, pero la verdad es que son bastante económicos. Su objetivo básicamente es documentar, entre otros objetivos, técnicas, tácticas y procedimientos de cómo llevan a cabo tareas grupos cibercriminales reales en ataques reales, documentar cómo sucedieron esos ataques, recibir reportes de empresas e investigadores de ciberseguridad y con todo esto crear esta base de datos que les voy a mostrar, que podríamos considerar base de datos, que es MitraTac, donde vamos a poder encontrar todas estas técnicas y procedimientos, cómo mitigarlas, cómo detectarlas o recomendaciones de cómo detectarlas y ver también casos reales sobre dónde se usó para tener de ejemplo. Ya vamos igualmente a ver los usos. En 2015 presentaron justamente el framework que vamos a ver hoy, que se llama ATT&CK. En realidad, esto es una I, ya les voy a mostrar lo que significa. Pero básicamente se le suele decir ATT&CK. En 2021 presentaron lo que es Mitre Atlas, que básicamente es lo mismo, pero enfocado a inteligencia artificial. Y recientemente han presentado F3, que es relacionado a los cibercrímenes relacionados con fraude, digamos. Ahora bien, Mitre ATT&CK puntualmente está conformado por 3 matrices. Acá les voy a mostrar. Bueno, ahí no está la imagen todavía, pero cuando uno entra a la página de Mitre ATT&CK, acá está la URL, ve esto.
que se le llama la matriz de MitraTac. Hay 3 matrices dentro de MitraTac, una que se llama For Enterprise, que tiene información sobre todo lo que es relacionado a sistema operativo Windows, Linux, MacOS, Mac. También tiene información sobre todo lo que es Azure, etcétera, SaaS, Network, quizás lo que más vemos cuando trabajamos como analistas. Luego tenemos lo que es Attack for Mobile, que tiene información sobre todo lo que es aplicado a Android, a todo lo que es iOS. Y luego también tenemos todo lo que es Attack ICS, que básicamente está enfocado a todo lo que es los sistemas de control industrial. Tenemos cosas como SCADA, PLC. Mi objetivo no es hablar de eso, sino contarles que tenemos en principio 3 matrices. Pero, volviendo a la slide anterior, uy, se me perdió, acá está. Podríamos pensar en MitraTac básicamente como un manual para entender a los cibercriminales. Como decía, tienen casos documentados, son cosas estudiadas ya en el punto en el que están en la matriz. Podríamos pensar como un mapa, tratar de entender cómo operan. Podríamos usar MitraTac para ver los pasos que utiliza un grupo cibercriminal, basarnos en ataques reales, con lo cual si vemos un nuevo ataque, quizás en algo que nosotros estamos investigando, podríamos atribuir ese ataque a un grupo ya conocido, considerando el tipo de comportamiento que tiene. Y quizás algo muy, muy importante, y la razón por la cual quería dar esta charla, es que es un lenguaje común. ¿Por qué es un lenguaje común? Porque les juro que vayan donde vayan y se hable de cibercrimen, van a estar mencionándole esto de tal TTP, tal grupo APT, para tal objetivo se hizo tal cosa, y todo eso va a estar traducido en una táctica o técnica de MitraTac. Entonces, si ustedes no saben, lo que van a hacer es entrar a Mitra y leer un poco a ver qué onda, cómo pasó eso y qué significa. E incluso cuando hagan sus propias investigaciones y puedan explicar qué es lo que pasó en un ataque que hayan investigado, van a poder utilizar esto para ir mapeando, se mapea con las técnicas, tácticas y procesos, y esa es la forma en la que usualmente se presentan las investigaciones. ¿Para qué? Bueno, para poder tener este lenguaje común y que todos estemos más o menos alineados. Ahora bien, si miran esta matriz, yo la verdad que la primera vez que vi estaba más o menos así. Yo creo que el trabajo que hace la gente de Mitre es hermoso, pero no se destacan por el diseño UX UI, porque la verdad es que la matriz es medio fea para mí. Pero antes de seguir avanzando, quería recordarles estos conceptos: táctica, objetivo, técnica, cómo se logran estos objetivos y procedimientos, los detalles específicos. Ahora bien, en la matriz, cada columna, volvemos para acá, vemos que tiene cada columna, igual ahora voy a hacer un zoom. Cada columna es una táctica. Cada celda dentro de la columna, vemos que tiene las celditas, a ver, bueno, no puedo poner el pointer, es una técnica, y cuando uno entra ya a la técnica va a poder leer los detalles o los pormenores de cada técnica, cómo actúa cada grupo y enterarse de los procedimientos que hay alrededor de eso. Y algo relevante es que todo esto tiene un ID o código. Cuando hablamos, y si lo miramos la matriz, que si quieren la pueden abrir y mirarla ahora, permiso. Las tácticas tienen este formato como muestra ahí. Si dice TA y luego el número, estamos hablando de una táctica, o sea, de un objetivo. Si dice T solo, estamos hablando de una técnica, o sea, cómo se logra el objetivo. Entonces yo podría tener una táctica que sea, no sé, acceso inicial, ahora ya lo vamos a ver, y la técnica dentro de esa táctica que use para el acceso inicial sea, supongamos, phishing. Entonces voy a tener, mi táctica va a ser tal número, mi técnica va a ser otro número, pero si yo lo busco dentro de la matriz, esa técnica va a estar dentro de esa táctica. Y cada técnica, o no todas las técnicas en realidad, pero muchas tienen subtécnicas. Es decir, dentro de cómo se logra, otra vez específicamente, puede ser un poco más específico, digamos. Y para numerar las subtécnicas se pone la táctica y se le agrega el número de subtécnica, en este caso está el ejemplo ahí. Ahora, voy a mostrar otra vez la matriz. No sé si se ve bien, pero vemos que tenemos cada columna, como les decía, una táctica y dentro de cada una técnica. Ahora bien, lo importante es entender las tácticas, que sería lo básico, ya las técnicas va a depender del caso.
Por supuesto, las tácticas tienen nombres que en un principio no tuvimos por qué haber escuchado nunca. O sea, yo antes de trabajar en ciberseguridad jamás se me hubiera ocurrido que esto funcionaba así. Y de hecho, cuando estudié ciberseguridad no estudié específicamente esto. Entonces, también, como les comentaba hoy, medio que lo aprendí ahí por necesidad. Y si nosotros buscamos dentro de la matriz, claramente están los conceptos de qué, para qué es cada táctica. Pero, como para ser un poco más simple de qué significa cada una, tenemos la primera táctica para aclarar que no siempre es en orden. Generalmente sigue un orden determinado, pero hay veces que un cibercriminal no aplica una táctica, a veces sí, a veces las hace en el orden que está ahí, a veces no, así que no es que es un paso a paso. Pero usualmente la primera etapa sí es el reconocimiento que está ahí, que es una etapa en la que los cibercriminales, los puse ahí fácilmente te estoquean antes de arrancar, buscan información de sus víctimas. Toda la información posible de las víctimas usualmente la obtienen de fuentes públicas o de OSINT. Supongamos que quieren atacar, no sé, una fábrica de chocolates, así como la de Willy Wonka. Y quieren saber más, bueno, más información sobre, para darse una idea de cómo atacar, de qué otras técnicas usar o de qué otras tácticas aplicar. Bueno, podrían empezar a tratar de averiguar quiénes son los empleados, eh, tratar de ver dentro de los empleados cuáles son sus intereses y quizás crear un ataque de phishing que pudiera ser interesante para los empleados de dicha empresa. Podrían averiguar qué sistema operativo usan, podrían averiguar qué infraestructura de red utilizan. Bueno, toda esta información la buscan para luego armar el resto del plan, por así decirlo. Una vez que tienen esta información, podríamos pensar que empiezan a crear o a armar las herramientas que van a utilizar. Eso es, bueno, el desarrollo de los recursos o resource development. Todo está en inglés, chicas, así que bueno, eso hay que aprendérselo de memoria. Podríamos pensar esta etapa como en la cual crean quizás el software malicioso del malware que utilicen para atacar. Podríamos pensar en esa etapa. Obviamente hay muchas otras cosas que se hacen dentro de esa etapa, pero podríamos pensarlo así. Luego viene lo que es el initial access o el acceso inicial. Podríamos ponerlo como pone un pie adentro de la empresa, supongamos. ¿Cuál es el primer paso que utiliza para entrar y luego hacer todo lo demás? Quizás el ejemplo más común, ya les vengo repitiendo varias veces, es lo que es phishing. Mandan un correo electrónico a ver si algún empleado cae y descarga un archivo que le sirva al criminal para llevar adelante todo el resto de lo que planea hacer. Bueno, eso sería básicamente un acceso inicial. Luego vemos lo que es la ejecución, podríamos pensarlo en cómo ejecutan su código. Supongamos que desde un mail de phishing descarguen, no sé, un ejecutable y quizás la víctima le hace clic o se autoejecuta. Bueno, ahí ya estaríamos hablando de esta otra siguiente etapa. Persistencia, que es algo que repetí varias veces. ¿Cómo logran quedarse en el sistema? Generalmente no solamente buscan entrar y hacer algo e irse, ¿no? Buscan quedarse y seguir quizás recopilando información. Ha habido ataques que han durado años y por una falta de infraestructura de ciberseguridad no han sido descubiertos. ¿Y cómo persisten? Bueno, ya vamos a ver ejemplos un poquito más adelante. Mi idea con todo esto no es que se lleven, bueno, las técnicas, tácticas y procedimientos de persistencia, no, sino más bien tener una idea de qué es y después ya ir investigando o aplicándolo a medida que lo necesiten. Otra de las etapas es la escalación de privilegios. Muchas veces podría ser que accedan a la máquina, no sé, de una persona de recursos humanos. Y dentro de la persona, de la computadora de quien sea de recursos humanos, quizás no tengan permisos para hacer acciones que el criminal necesite o quiera, ¿no? De recursos humanos no va a poder tener quizás acceso remoto a las máquinas de otros empleados. Bueno, entonces van a utilizar distintas técnicas para tratar de escalar privilegios. Supongamos, tratar de obtener credenciales de administrador. Hay muchas formas para lograr esto. Mi idea no es detallar, como digo, todo eso está en la matriz que la pueden ir viendo. Y no solo esto, ¿no? Para poder persistir, para poder realizar todas las tareas que van realizando, los cibercriminales también necesitan ocultarse, es decir, no ser detectados, porque si salta el antivirus, se terminó el ataque, como había dicho hoy anteriormente. Muchas veces tienen varios métodos, digamos, para ocultarse. Podríamos pensar simulando ser normales, lo puse ahí, pero lo que quería decir con esto es, quizás utilizan herramientas legítimas, no crean un software exclusivo de ellos para hacer tal acción, no, utilizan una herramienta legítima y la aprovechan o la abusan, se dice, en términos de ciberseguridad para realizar una acción maliciosa. Por ejemplo, supongamos que tenemos una herramienta de control remoto o de escritorio remoto
Una muy común que seguramente la conoces se llama TeamViewer, donde yo puedo desde mi computadora tener acceso remoto a otra, supongamos para hacer administración o soporte técnico. Bueno, podría un cibercriminal, en lugar de crear su herramienta de control remoto, utilizar una que ya está instalada o instalar una conocida, ¿no? Simular que es algo normal. O supongamos que ya obtuvo las credenciales de administrador. Podría realizar un montón de acciones que normalmente haría el administrador y con eso mantenerse oculto porque no se detectaría o no en principio. Dirían, ay, bueno, esta acción la está realizando alguien que es el administrador porque tiene sus credenciales y no es raro que un administrador haga tal o cual cosa como cambiar contraseña. Y luego tenemos también el hecho de no ser detectados afectando herramientas. Esto entraría dentro de lo que ya es Defense Impairment. Como les digo, todo esto es mucho más detallado, no quiero confundir con lo que estoy explicando, métodos hay un montón, pero si nos ponemos a pensar cómo ser detectados afectando herramientas, podríamos pensar que logren desactivar el antivirus, bloquear Windows Defender, supongamos que es algo que se usa mucho. Recientemente hay investigaciones sobre lo que se llama EDR Killer, donde los criminales entran y bloquean los EDR, que lo mencioné más atrás, y de esa manera tratan de no ser detectados o al menos pasar el mayor tiempo posible, o sea, persistir sin ser detectados. Otra de las tácticas suele ser Credential Access. Recién estuve hablando un poco de escalar privilegios. Podríamos pensar que para hacerlo podrían acceder a credenciales de sistema de distintos usuarios o de administrador, como ser el caso. También se hacen a través de herramientas. Y por supuesto lo van a utilizar para muchas finalidades. Discovery es una táctica enfocada a descubrir justamente, como dice la palabra, dónde están. Muchas veces lanzan el ataque, como decían hoy, ejemplo nuevamente el phishing, mandan mail de phishing a toda la empresa o a todos los mails que tengan, y un empleado o una empleada hace clic y descarga y ejecuta un código. Bueno, el criminal del otro lado quizás no sabe a qué computadora entró, digamos. Entonces, las primeras acciones que va a tener que realizar dentro son de descubrimiento, descubrir en qué computadora está, qué permisos tiene, cuál es su dirección IP, qué otras IP hay alrededor, dónde está la red. Bueno, todo esto más o menos para ubicarse una vez que ya haya entrado. Luego tenemos lo que es lateral movement, que esto es muy normal ya en ataque nivel APT, digamos, donde el criminal no solamente se queda en la computadora que entró, porque si no quizás el objetivo máximo no se cumpliría, porque si uno quiere atacar quizás a una empresa, atacar a una empresa no es atacar a un empleado. Por ahí sí, por ahí atacar a un empleado me puede servir mucho, pero quizás quiere destruir o sacar información muy importante de la empresa o de gobierno. Entonces para eso tiene que ampliar el ataque, tratar de entrar a otras computadoras, por así decirlo. Y para eso va a tener que utilizar obviamente las redes generalmente, y el lateral movement explica cómo se mueven a través de las redes. Puede ser que hagan, hoy di el ejemplo de TeamViewer, puede ser que hagan una conexión remota porque instaló una herramienta y con esta conexión remota entre otras computadoras. Puede ser a través de protocolos SMB, otros protocolos de redes, RDP, etc. Nuevamente mi idea no es hablarle de exactamente los procedimientos, pero de esa manera el criminal se va moviendo, digamos. Ahora bien, otra de las tácticas es collection. Básicamente ya ha decidido qué es la información que quiere recolectar, ya conoce dónde está y empieza a juntarla, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras de juntarla, puede ser generalmente a través de herramientas, a veces la guardan, no sé, en un archivo, Excel generalmente no se las guarda en un archivo y luego se las envía, como había dicho hoy, al servidor de comando y control. Un servidor de comando y control ya lo expliqué antes, pero puede servir para varias cosas. Pero en un principio, supongamos que el criminal logró entrar a los sistemas, instaló su malware o su software malicioso y utiliza la conexión con un servidor de comando y control, que es el servidor propiamente de los criminales, para recibir, por ejemplo, instrucciones. Desde el servidor de comando y control se mandan instrucciones para seguir avanzando en el ataque. O también lo utiliza para lo que sería otra táctica, que es la filtración. Es este lugar a donde se va a mandar toda la información que se recolectó en la etapa de collection, supongamos. Y por último, tenemos lo que es la etapa del impacto, que básicamente le puse es como rompen todo y se van. Ahora bien, el impacto puede ser
siempre se está impactando, ¿no? Ya desde el principio, cuando empezamos una etapa, no sé, de recolección o de vulneración, ya estamos hablando del impacto. ¿Y qué puede ser el impacto? Bueno, el robo de la información, puede ser un ransomware, supongamos en un ransomware que bloquea o más bien encripta la información de las víctimas y no les permite acceder, ¿no? Sin pagar los rescates y demás. Estamos hablando del impacto real que hizo en la empresa, ¿ya? Generalmente se lo califica como la última etapa, sí, pero podríamos también pensar que el impacto ya existe desde el principio. Pero ahí es donde se cumple, digamos, el objetivo último del cibercriminal. Bueno, acá alguien puso la mayoría de las campañas de phishing, la gente cae en casa. Sí, porque ahora estoy dando ejemplos de siempre ataques a empresas, ¿no? Y un poco influenciado por lo que trabajo, pero la verdad es que todos nosotros hemos sido receptores de mail de phishing, porque a veces los ciberatacantes no tienen... si pensamos en un grupo APT, podría ser un grupo que se dedique a atacar, no sé, empresas de petróleo, los hay. O también podríamos pensar cibercriminales que no están haciendo la diferencia sobre, bueno, mando un mail de phishing a una empresa de petróleo, sino mandan genéricamente y, bueno, aunque está en su casa, si cae, cae, ¿no? Y eso también cumple una técnica o una táctica de Mitre, ¿no? Capaz el cibercriminal no quiere meterse en nuestra computadora, instalarnos un malware, todo eso, no, quizás quiere solamente nuestra clave del banco, nuestra contraseña de mail. Bueno, no importa, se recibió el phishing, ya tenemos acceso inicial. Quizás nosotros cargamos nuestras credenciales, ya tenemos, ya obtuvieron credenciales, ¿no? Ya obtuvieron la información, quizás es un ataque súper o mucho menos complicado, pero cumple el objetivo. Y más allá de si sea un grupo APT o no, o sea, quizás personas que, no sé, no formen parte de estos grupos que estoy diciendo que tienen plata y tiempo, quizás no sea un grupo criminal financiado por el gobierno coreano, no, capaz sea gente de su casa, puede ser. Pero esto no quita que las técnicas de Mitra Attack se sigan cumpliendo o que el esquema, por así decirlo, de trabajo dentro de todo cumpla las mismas reglas. Pero bueno, retomando, reitero, todo esto es más profundo y detallado y para eso está la matriz o para eso está el estudio de un caso específico que se los recomiendo. No les recomiendo analizar una campaña si es que no quieren porque también es un poco complicado, pero sí les recomiendo leer reportes de empresas o de organizaciones que estudian ciberataques para entender un poco más este asunto de las técnicas, tácticas y procedimientos. Generalmente los vendors son empresas que venden, bueno, que comercian generalmente productos de ciberseguridad o servicios de ciberseguridad, así que si escuchan la palabra vendor es eso. Tienen reportes de amenazas o investigaciones donde se habla mucho de estas técnicas, tácticas y procedimientos. Pero bueno, más allá de estos conceptos superficiales que le di, poco a poco realmente van a terminar entendiendo a qué voy. Voy a tratar de poner un ejemplo un poco más centrado, más allá de que no sea cierto y sea inventado para el caso. Pero antes de avanzar en eso, voy a volver otra vez a la matriz para mostrarles un poquito más. Hoy hablaba sobre una de las primeras tácticas que es el reconocimiento. Bueno, si lo vemos en la matriz, le hacemos un zoom, que para eso es la captura. Vemos que la primera columna habla de esta etapa de reconocimiento y nos dice, tiene 12 técnicas. Acá estamos viendo la matriz Enterprise, que es la que les había mencionado que habla de todas estas técnicas para sistemas operativos Windows, Linux, etc. Bueno, vemos que tiene 12 técnicas. Y ahí van a ver que tiene como un rectangulito gris. Por ejemplo, al lado de Active Scanning hay un rectangulito gris. Si uno hace clic ahí, acá no lo capturé, aparecen lo que son las subtécnicas que les había mencionado. Si entramos, por ejemplo, a reconocimiento, doble clic en reconocimiento, lo primero que vamos a ver es esto, donde tenemos justamente la explicación de qué es el reconocimiento. Esto es lo que nos sirve a nosotros para estudiar, ¿no? Te dice que es una técnica que lo utilizan para recolectar información. Ahí a la derecha, en el recuadro que marqué en rojo, vamos a tener el ID, como les decía, dice TA y el número de táctica en este caso, cuándo fue creada, la última vez que fue modificada, porque siempre que se va encontrando nuevas técnicas, nuevas tácticas, nuevos procedimientos, se va agregando. De hecho, si uno como particular, descubre algo que no esté en Mitre, puede reportarlo y luego, si realmente es algo nuevo, lo van a sumar ellos ahí, así que también es colaborativo.
Dentro también de esta área vamos a tener lo que son las técnicas. Acá remarqué en rojo justamente Active Scanning, que es la primera. Vamos a tener ahí el ID T1595. Y como ven, ya abajo tenemos lo que son las subtécnicas, como Scanning IP Blocks, que es la 001 dentro de lo que es la 1595. Y vamos a tener la definición o la descripción de todo esto que nos va a servir realmente para entender. Por eso, MitraTag también no solamente es este lenguaje común, sino también es un avance de consulta. Todo el tiempo que uno está trabajando va a terminar consultando esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener los ejemplos. Acá, por ejemplo, esto Active Scanning Subtacteca 1, que es Scanning IP Blocks, tiene dentro de los ejemplos de procedimiento cómo fue utilizado en 3 campañas. Vemos una campaña está relacionada a cómo se utilizó Anthropic para esta campaña. Se clica ahí, va a entrar a los detalles de esa campaña y cómo se realizó esa táctica o esa técnica dentro de esa campaña puntual. Y supongamos que ustedes están investigando y descubren que una táctica que fue utilizada en una campaña anterior. Quizás, y haciendo un trabajo un poco más profundo, van a poder decir, ok, este es el mismo grupo criminal que atacó tal fecha. ¿Por qué? Porque cumple todas las técnicas, tácticas y procedimientos, o similares, podríamos atribuir. Obviamente atribuir no se hace de un momento para otro, pero bueno, en líneas generales, en principio viene por ahí. Y no solamente esto, acá había asado la pantalla hacia abajo, sino que debajo de lo que serían los procedimientos también vamos a tener los métodos de mitigación que se recomiendan y también las estrategias para la detección. Y ahí es donde viene un poco el trabajo del analista, si es que uno trabaja como analista, donde va a poder utilizar Mitre para poder aprender o reforzar los métodos de detección de esa técnica. Entonces ayuda realmente mucho al trabajo. Y también tenemos la parte que es referencia, donde podemos leer informes relacionados a la temática si es que lo necesitamos o queremos. Acá alguien puso, y el caso de Fortinet. Que alguien me diga lo que es el caso de Fortinet. Sé que hubo un ataque, perdón, o sea, es difícil seguir todas las noticias. Creo que la semana pasada o la antepasada leí algo, pero no sé de qué estamos hablando. Y respecto a Mitre Defend, la verdad no estoy tan familiarizada con todas las matrices de Mitre, honestamente. Ahora justamente quería hablar de ataque, que es lo que yo más uso. Pero la verdad es que las veces que necesité Mitre en general, yo más usé Mitre Attack y Mitre Atlas, honestamente. Pero yo creo que todo sirve. O sea, realmente lo veo como una base de conocimiento increíble. Obviamente, Mitre no es lo único que hay. O sea, hay otras bases, hay otra información. Cada uno decide, pero a mí lo que me gusta de Mitre es que tiene todo este conocimiento concentrado y que yo me voy, no sé, nosotros vivimos en Argentina, o al menos yo, me voy, no sé, a Japón a hablar de ciberseguridad y voy a poder tener esto como referencia. Creo que ese es el valor que tiene. Eh, por supuesto, no es una ley en ciberseguridad, uno podría no seguir esto, pero sí es una tendencia. Podríamos decir que la Mitre es como una ISO, pero de técnicas tácticas y procedimientos. Bueno, acá también entrando puntualmente a lo que era la subtécnica de esta Scanning IP Block, podemos ver un poco más dentro de eso y ver todas las estrategias de detección que tiene esta técnica, que era lo que estaba mencionando hace un ratito. Con lo cual ven que realmente es bastante completo lo que hay dentro de la matriz y no podríamos ver nunca todo y de hecho casi todos los días cambia una parte. Pero la idea general es que cuando hablamos de Mitra Attack no estamos hablando de malware, no estamos hablando de un virus, de un ransomware en particular, sino del comportamiento. ¿Por qué? Porque todo lo demás puede cambiar, pero genéricamente el objetivo o las técnicas o cómo se comporta un grupo es lo que menos varía. Entonces, ¿podría cambiar la herramienta? Sí. ¿Podría cambiar su objetivo? Y en principio, capaz que no, porque su objetivo es uno determinado. Generalmente lo hace de esta manera. Bueno, podría cambiar la herramienta, podría cambiar un detalle, pero el comportamiento es mucho más difícil de cambiar y eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder llevar adelante las investigaciones. Permiso.
Ah, sí. Sí, lo de FortiGate al final sí, es eso, lo leí. Pero no estoy tan familiarizada con eso. Generalmente, la verdad es que leo bastante sobre ciberseguridad, pero me quedo con algunos casos. Algo que sirve muchísimo para aprender es eso de estar, o sea, leyendo noticias sí, pero siempre hay los trends, ¿no? Hay sitios muy copados. Yo soy habitúo a leer de Hacker News, obviamente no es el único, pero la verdad es uno que me gusta mucho porque está muy actualizado y ahí vamos viendo lo que va pasando. Pero como los ciberataques son tan grandes, la verdad es que no se puede seguir al pie todo. Obviamente hay ciertas tendencias, ¿no? De decir, bueno, esto fue más importante esta semana o afectó a muchas empresas, qué sé yo, si hubiera un ataque de Microsoft sería algo mucho más llamativo que quizás, no sé, si atacaron alguna aplicación en particular. Nuevamente, todo lo que quieran comentar, déjenlo ahí. Obviamente uno no puede saber todo en el momento dado. Y ahora sí, creo que ya vengo hablando bastante de cómo se comportan los atacantes, pero quería ejemplificar como para que podamos ver. Esto no es un caso de la vida real, pero está inspirado en cosas que sí suceden en la vida real, pero como para tener una idea de cuál es el mapeo y qué es lo que pasa realmente detrás de todo esto. Y ahora sí, vamos a suponer un ataque. Este ciberataque va a ser muy sencillo realmente. Obviamente, generalmente tienen muchos otros pasos, o no. A veces es simple, a veces es bastante simple. Ya les vengo hablando mucho de phishing, pero es el mejor ejemplo para hablar de acceso inicial. Obviamente podría ser explotación de vulnerabilidades, podrían ser otras formas, ¿no? Pero imaginémonos que tenemos en una empresa una empleada de administración llamada Carla, eh, que llega un día, el lunes 9 a.m., como dice ahí, se hace el café y abre el correo electrónico. Y como nos habrá pasado a todos nosotros, muchas veces hemos recibido un mail de phishing con un asunto, en este caso, como dice ahí, recursos humanos, actualización de beneficios 2025, urgente. Y esto corre, obviamente, pero ya tiene los elementos característicos de un phishing. Urgente. Generalmente traen esta sensación de urgencia, ¿no? Por algo muy bueno o por algo muy malo, que hace que el usuario esté apurado a la hora de llevar adelante la acción que el criminal necesita. Bueno, la cuestión acá es que resulta ser que este correo electrónico trae un archivo Excel adjunto donde estará quizás la información de las nóminas o la actualización de los beneficios que teóricamente trae el mail. Y esto en principio pareciera que es totalmente normal, ¿no? Podría ser. Ahora, en este caso quizás Carla estaría distraída porque tendría que revisar de qué mail de recursos humanos es, si realmente es de la empresa, si viene de un lugar conocido. Dejemos de lado todos estos métodos de detección, vamos a centrarnos justamente en cuál es el acceso inicial. Bueno, un mail de phishing que se le llega a esta empleada, que es mapeable a esta técnica 1566 phishing. Si nosotros nos vamos a la matriz, vamos a ver los detalles. Vamos a ver correo electrónico, si trae un attachment o no, si trae un link o no, y ahí va a ir variando la técnica, ¿no? En este caso vamos a poner solamente el número de técnica y no de subtécnica. Ahora bien, acá el criminal, su acceso inicial es el phishing. Con eso llega, pero no va a poder llevar adelante la acción sin la acción del usuario. ¿Por qué? Porque ese Excel no se va a ejecutar solo en este contexto, ¿no? Obviamente, todo depende de la de la técnica que se utilice. En este caso, el Excel va a requerir que la usuaria habilite macros. Si no saben qué son macros, bueno, después lo vamos a hablar si quieren, pero básicamente el Excel necesita ejecutar scripts internos, por así decirlo, y para eso tiene que habilitar una función que se llama macros. Muchas veces esta función ya está habilitada por defecto, que es una mala práctica, pero no importa. Supongamos que se le pide a la usuaria habilitar esto o hacer doble clic en el Excel o incluso que fuera un PDF. Bueno, acá se va a requerir la acción del usuario para pasar a la siguiente etapa. ¿Qué hace Carla? Como quiere leer esa nómina o quiere leer esos beneficios, agarra y lo hace y lo abre. Es decir, que hace exactamente lo que el atacante esperaba, pero en sí no hace nada malo, hace lo que tiene que hacer para leer un archivo, solamente que cayó en el engaño. Si nos ponemos a ver dentro de la matriz, vamos a tener la técnica de user execution, donde el criminal requiere que el usuario ejecute algo para avanzar
a la siguiente etapa. Pobre Carla, dice. Sí, Carla la echan después. No vio los videos de Security Awareness de todas las empresas. Ahora bien, una vez que Carla hace esta habilitación, vamos a pasar a la tercera etapa de este ciberataque, que como ya les había adelantado, claramente este Excel no tiene nóminas, o sí tiene, quizás vos entras al Excel y tiene una lista de beneficios, falsa por supuesto, pero dentro tiene un script, es decir, un código que va a realizar cierta acción. Ahora bien, una vez que Carla abre el Excel habilitando macros, este script está hecho para ejecutarse solo, no abre ventanas, lo hace de forma silenciosa. Carla lo único que está viendo es el Excel ese, que al final quizás se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que ella quería ver. Pero bueno, ya le dio el paso o ya le abrió la puerta al criminal. Este script, en este contexto, en esta historia, llama a PowerShell. PowerShell, un código de PowerShell, se conecta a internet y descarga un archivo. Y acá pensaríamos en lo que hoy decía, comando y control, se conecta a un servidor de los cibercriminales y descarga un archivo. Puede ser que este archivo sea nuevo, un software malicioso nuevo, o puede ser que, como les decía, sea igual a uno anterior, pero como ese anterior ya fue detectado por antivirus, le cambiaron una partecita y el hash es nuevo, y quizás el antivirus no lo conoce y lo deja pasar. ¿Qué pasa? Y es bastante común. O quizás sea una herramienta que no sea ilegítima en principio y que la van a utilizar en otra etapa para algo malicioso. Podría suceder. Y es por eso que es muy importante la detección de comportamientos, porque todo esto, un antivirus, supongamos, ¿no? Como base podría no detectarlo, porque que un script descargue algo de internet podría ser malicioso o no. Que se ejecute un programa, un proceso, digamos, en background, un proceso sin ventana, por así decirlo, o de fondo, podría ser malicioso o no. Hay un montón de procesos que se están ejecutando todo el tiempo en nuestras máquinas o servicios y no lo vemos. La ejecución de PowerShell puede ser muy normal en una computadora o no. Descargar algo de internet puede ser normal o no. Todo depende de qué viene después de eso. Pero esta cadena, este mail, ejecución de Excel, habilitación de macros, un script saliendo de esta macro, una conexión, una descarga, toda esta cadena de comportamientos es lo que nos muestra técnicas, técnicas y procesos que todos juntos pueden llegar a ser sospechosos y detectables basados en comportamientos. Si lo buscamos en Mitre, vamos a ver esta técnica que es PowerShell e Ingress Tool Transfer, donde, que bueno, con esta descarga se ingresa, digamos, otra herramienta al sistema operativo, en este caso de Carla. Ahora bien, acá no estoy desarrollando todas las tácticas de Mitre porque sería muy larga, como les decía, algunas de las principales y siempre cada criminal varía, ¿no? No todos ejecutan todas, digamos. Luego tenemos la persistencia, que ya lo dije varias veces. ¿Al atacante le sirve entrar a la computadora de Carla? Sí. Puede ser que Carla tenga información copada adentro o no. Quizás Carla sea, como decía, una empleada de marketing y quizás, en este caso dijimos que era administración, y quizás tenga mucha información sobre las redes sociales, la comunicación, etcétera, pero quizás el criminal está buscando información financiera, está buscando información de negocios, política, etcétera. Bueno, entonces va a querer avanzar sobre las redes, hoy lo habíamos hablado. Y en un día, quizás no pueda llevar adelante todas las actividades que necesita. O quizás sí, pero como la información en la empresa va cambiando todos los días, quizás al criminal le sirve quedarse todo el tiempo posible y todos los días poder buscar qué es lo que está haciendo la empresa, ajustar información de sus operaciones. Imagínense todo lo que se puede hacer si estamos 6 meses espiando una empresa, supongamos, o un gobierno, entre otras cosas que podrían pasar. Entonces va a buscar la forma de quedarse. Hay varias formas, ¿no? Dentro de lo que es la táctica de persistencia. Una muy común suele ser modificar las tareas de Windows o por ejemplo, crear una tarea programada para que quizás su software malicioso, eso que descargó, empiece a ejecutarse automáticamente cada vez que se prende la máquina. Entonces, sí, yo podría apagar mi máquina y que el malware, por así decirlo, quede dormido porque no se está ejecutando en ese momento, pero mañana cuando la prendo, así como al momento de prender, muchas tareas empiezan y yo no las veo, el malware sea una de esas
que empieza a ejecutarse, obviamente, de fondo, ¿no? Automáticamente al momento de yo prender. Yo no sé, pero se está ejecutando y cada vez que yo apago y vuelvo a prender, sigue pasando porque está programado. Si lo buscamos, vamos a encontrar Schedule Task y Boot Auto Start. ¿Y qué es lo que hace? Justamente persistir. No importa que yo apague, no importa cuántas veces me conecte, me desconecte, el malware cada vez que yo aparezco, se va a arrancar también. En este caso, también vamos a pensar que habíamos dicho que busca obtener credenciales, ¿no? Supongamos para poder acceder a otros dispositivos, para poder acceder a otra información, quizás obtener credenciales de administrador. Y para eso va a utilizar distintas herramientas. No me voy a poner a hablar de herramientas puntuales, porque realmente podemos pensar en muchas. Hoy decía, quizás lo que buscaba no es la computadora de Carla, quizás buscaba un servidor, un dominio, el controlador de Active Directory o quizás el administrador de IT para poder entrar a todas las computadoras. Puede correr aplicaciones, no sé, como Mimikatz u otra, perdón por mencionar tanto Mimikatz, pero es que es muy común. Y encontrar quizás otros usuarios, otras contraseñas, etcétera, que les sirvan, bueno, para poder escalar incluso privilegios más adelante. Quizás no solamente tiene todo lo que es de Carla, sino también puede obtener usuarios de otros usuarios de la organización. Supongamos que Carla no haya sido la única que entró a su computadora, que quizás otra persona haya utilizado su computadora para ingresar a otros sitios o un administrador por ahí también entra y carga credenciales ahí. Bueno, podría llegar a utilizarse eso para juntar las credenciales que hayan quedado almacenadas. Obviamente esto es avanzado, no estamos hablando de algo simple, estamos hablando justamente de técnicas avanzadas. ¿Y qué puede hacer con estas credenciales? Bueno, podría escalar privilegios, pero también, reitero, quizás su interés no era la computadora de Carla, quizás era otra, o quizás quería comprometer toda la empresa, quizás quería tirar un ransomware y bloquear todos los archivos de la empresa. Bueno, va a querer empezar a moverse a través de la red. ¿Y cómo lo hace? Bueno, había mencionado hoy otros ejemplos, a través de protocolos de red, se conecta en forma remota al dispositivo de otra persona, habiendo obtenido credenciales, por ejemplo, o quizás hay una mala configuración en los protocolos de red y permite que yo me pueda conectar a otros sin mayores requisitos. Eso ya va a depender del caso. Si lo vemos dentro de las tácticas de Mitre, también vamos a tener remote service y pensamos en una conexión remota a través de valid accounts, cuentas válidas, no hace falta que hagamos ningún craqueo ni nada, vamos a tener cuentas que quizás las obtuvimos en la etapa anterior de Credential Access. Perdón, ahí se me trabó. Bueno, y después, ya había mencionado eso antes, el tema de lo que es el impacto. Obviamente podríamos hablar de impacto quizás desde el principio, pero el criminal podría esperar semanas y hasta meses después para llevar adelante el impacto final. En este caso de Carla, yo me imaginé que el objetivo del criminal era un ataque de ransomware, es decir, encriptar toda la información de la organización y pedirle un rescate para recuperarla. Bueno, entró a la computadora de Carla, se expandió a través del movimiento lateral por todas las redes, entró a todos lados, supongamos, y esperó. ¿Por qué? Porque quizás si hace todas estas acciones seguido, es detectado. Pero si va haciendo una por día o una cada semana, son cosas aisladas que quizás uno lo ve desde el otro lado y dice, bueno, por ahí no es sospechoso esto. Sería sospechoso si sigue toda esta cadena, pero parece que es una acción común, administración o incluso que se realizó por accidente. Entonces puede esperar un tiempo dado, porque recuerden que está persistente en el sistema, y llega un día y dice, ah, bueno, listo, hoy sí, hoy lanzo el ataque de ransomware. Y resulta ser que después, un día vienen todos los de la empresa y encuentran una cosa así. Esto, por cierto, es una captura real de un ataque de ransomware ahí de un grupo que se llama GoldenEye, donde vinieron y encontraron eso y ya se le daban las indicaciones sobre cómo desencriptar la información, le pedían que descargue Tor. Bueno, básicamente todo era para pedirles plata, por supuesto. ¿Y qué pasó con toda esta historia? Bueno, por culpa de un mail de phishing y algo que hizo Carla, quizás 3 semanas o 6 meses después, toda la empresa terminó comprometida con un ataque de ransomware. Y a lo largo de esto vimos un montón de comportamientos que están ya documentados,
ya se utilizaron en otros grupos cibercriminales, se van a seguir utilizando y nosotros con este conocimiento vamos a poder ir perfeccionando la detección. Obviamente, los atacantes son cada vez más sofisticados, van a tratar de hacer todo lo posible para que lo detectemos. Pero como decía, en líneas generales estos comportamientos siempre se van a repetir. Entonces, quizás no nos sirve detectar el archivo, como decía hoy, nos sirve detectar el comportamiento. Bueno, acá está la técnica asociada. Y si resumimos, podemos ver acá qué es lo que pasó durante todo este ataque hipotético. Usualmente cuando uno hace un diagrama de todo el proceso del ciberataque, lo suelen llamar, por ejemplo, diagrama de infección, pero básicamente es la explicación de todo lo que pasó. Vamos viendo estas distintas etapas, el mail, la habilitación de macros, la ejecución de PowerShell, la descarga, la tarea programada, el robo de credenciales, cada uno correspondiente o mapeado a una táctica y también su técnica. De esta manera nosotros vamos a poder crear, por ejemplo, un informe del ciberataque que arrancó con el compromiso de la computadora de Carla. Podríamos ver que este ciberataque comparte quizás características con ataques recientes o viejos de grupos cibercriminales que hacían exactamente lo mismo. Podríamos estudiarlo un poco mejor, podríamos encontrar su infraestructura e incluso asumir que este ataque que afectó a Carla y a la empresa en la que ella trabajaba es igual a otros que se vienen dando en otras empresas y decir, ok, atribuimos este ciberataque a tal grupo cibercriminal. Y si bien nosotros, o sea, yo al menos trabajando en empresas de ciberseguridad, mi trabajo no es trabajar con la justicia propiamente, sino detectar, toda esta información primero se utiliza para investigar, para perfeccionar los productos, para entender las tendencias criminales, pero también se utiliza para perseguir criminales, porque estos grupos cibercriminales están siendo perseguidos por la justicia constantemente. Si uno busca investigaciones de Interpol, de Europol, etcétera, va a poder ver información sobre desbaratamiento de grupos cibercriminales, donde muchas empresas de ciberseguridad, muchos gobiernos, muchas organizaciones dedicadas a la lucha contra el cibercrimen investigan, y esta es una de las maneras en las que se investiga, para poder hallar a los grupos cibercriminales, identificarlos y en última instancia encontrarlos, ¿no? Pero bueno, eso ya es quizás otra parte del hipotético trabajo que se puede llegar a tener. Pero para concluir el tema de Carla, vimos 8 técnicas, todas están documentadas, todas conocidas, y si sabemos qué mirar, todas pudieron haber sido detectables. Y un poco de para qué sirve todo esto. Bueno, realmente tiene muchas aplicaciones. Podríamos pensar en todo lo que es Blue Team, el equipo defensivo, ¿no? Siendo analistas, haciendo ciberinteligencia. Si nos posemos a pensar, por ejemplo, ¿no?, en una aplicación como Blue Team, un analista podría ver una alerta que diga, uy, ok, ejecución de PowerShell con un comando que desencodea algo en base 64. Bueno, un analista podría decir, bueno, esto se corresponde con tal técnica de Mitre. Me voy y busco la técnica y veo que generalmente esta técnica está asociada, o después de esta técnica viene algo similar, o veo la explicación de cómo sucede, veo recomendaciones de detección y voy y busco. Y esto me puede ayudar a encontrar un verdadero positivo o a darme cuenta que no es un ciberataque, digamos, pero me va a poder ayudar a estudiar y a detectar. Siempre voy a poder mapear y también entender, bueno, qué puede venir antes o después de esto. Quizás veo este evento aislado y una vez que me pongo a ver en el framework o ver ejemplos de ciberataques que lo utilizaron, decir, bueno, si después de esto pasa tal cosa o busco si hay algo que ya se conoce alrededor, podría llegar a encontrar un ataque. Pero no solamente eso, en los métodos de detección también tengo información que me puede ayudar a investigar directamente con telemetría. Supongamos, qué sé yo, veo un acceso de credencial, puedo ver que dentro de las formas de detección es ver los eventos de Windows número tanto. Entonces, bueno, yo me voy a mi aplicación, a mi CIEM o lo que sea y busco tales eventos de Windows y los puedo correlacionar con quizás una ejecución de código que vi y eso me va a ayudar a mí a poder detectar. Otro uso muy habitual es dentro de lo que es la cacería de amenazas o threat hunting. Básicamente son los profesionales que salen a buscar proactivamente estos ataques o estas acciones sospechosas antes de que las alertas lleguen. Ahora bien, uno se preguntará, bueno, ¿dónde busco o qué busco? Porque tenemos millones de eventos constantemente en un sistema o en una empresa y demás. Podríamos considerar acá a mi tratar como una lista, decir qué es lo que busco. Bueno, tengo esta táctica, para encontrar esta táctica
hay distintas técnicas, dentro de estas técnicas tengo estos métodos de detección, entonces yo puedo decir, bueno, quiero investigar Defense Evasion, empiezo a buscar, bueno, comandos encodeados, deshabilitación de antivirus, etcétera. Ya va a depender de lo que estoy buscando. Obviamente, el proceso de threat hunting arranca con hipótesis, con la selección de los datos que vamos a investigar, la documentación, para lo cual también me sirve el framework. Así que la verdad es que es algo bastante avanzado y muy interesante, pero que ATT&CK nos sirve muchísimo para poder avanzar avanzar sobre eso. Pero no solamente sirve para el Blue Team, también podemos pensarlo dentro del Red Team. Supongamos, si estoy haciendo pruebas de penetración, puedo realizar pentest basados en una técnica o en una táctica de Mitra ATT&CK para ver quizás si eso se está detectando o no. Y ahí traeríamos lo que es el trabajo del Purple Team, digamos, este trabajo mutuo entre el Red Team y el Blue Team. Puedo hacer la emulación de adversarios, ¿no? Ver si un grupo cibercriminal está trabajando de determinada manera, basándome en Mitra ATT&CK, tratar de realizar lo mismo en un entorno controlado para ver si la empresa está realmente lista para ese tipo de ataque y demás. Pero en general, dentro de lo que es Red Team y Blue Team, puede tener muchas otras aplicaciones. Incluso también lo vemos dentro de lo que es el sector de management. Si yo tengo que transmitir esta información, no sé, a un CISO, a un CEO de una empresa y demás, utilizo el framework para poder transmitir qué técnicas, no sé, para ver el estado de detección que puedo llegar a tener, cuál es la madurez de la infraestructura de ciberseguridad de una organización. Puedo decir, tengo tales técnicas cubiertas, tengo alta detección en esta, detección media en esta y demás, y ya estamos dando una conversación diferente. El poder entender este framework no solamente nos ayuda a nosotros a entender nosotros, sino también a comunicarnos de una manera en la que la industria es valorada y que además es la manera en la que se habla de la industria. Si alguno de ustedes todavía no está trabajando en ciberseguridad o está arrancando, no va a ser lo mismo en una entrevista laboral estar contando que, no sé, se hackeó tal cosa, que venir a decir algo como una de las formas de persistencia favoritas de los cibercriminales es la modificación de los registros de Windows, técnica tal. No les digo que se sepan de memoria las técnicas, pero no es lo mismo decir deshabilitó Windows que aplicó una técnica de evasión de defensas y demás. Siempre se dice en inglés igualmente. O decir, no, buscó la información en internet, que decir previo a este ataque hizo un reconocimiento. O sea, la forma de hablar también tiene que ver con cómo está todo mapeado a Mitre. Y ya esto ya es un consejo sobre cómo transmitir la información de la que hablan. Ahora bien, más allá del management, también permite hacer cosas como establecer las posturas de seguridad de una empresa. Y acá yo estoy hablando ya algo en un nivel macro, ¿no? Cuando ya uno tiene puestas gerenciales y demás. También permite crear playbooks de detección, decirlo vamos a detectar así o de esta otra manera y demás. La verdad que, bueno, no me quiero extender en eso, pero tiene muchas aplicaciones. Acá este es un cuadrito de algo que mencioné más atrás que decía, bueno, ¿cómo puedo correlacionar un evento con una técnica y que me ayude para la detección? Hoy habíamos visto que vimos la ejecución, tenemos una alerta de una ejecución de un PowerShell raro. Tenemos el código de la técnica. Vamos a ver dentro de Mitre y nos dice que podemos ver, investigar esto dentro de determinados eventos de Windows. Bueno, vamos a nuestra herramienta y buscamos estos eventos. Entonces yo me baso en la información que hay acá para poder llevar adelante mi investigación. Y a la larga uno se va aprendiendo el procedimiento, así que la verdad que es bastante útil. Pero bueno, para ir terminando, porque creo que me pasé un toque, Mitra ATT&CK no solamente tiene la matriz como tal que vimos, sino que tiene otras herramientas dentro de las escuelas. Solamente quería destacar Mitre Navigator. Mitre Navigator sí también es una matriz, pero no es la que tiene la información, sino son matrices que yo puedo crear, descargar, buscar y demás. Básicamente me sirve para navegar o crear, por así decirlo, mis propias matrices, ya sea para estudiar, para presentar y demás, o incluso para aprender de cosas que existieron. Ejemplo, supongamos que yo entro a Tag Navigator, acá está el link por si lo quieren ver, puedo buscar un grupo cibercriminal, acá busqué uno muy famoso que se llama Lazarus, hacer clic ahí y automáticamente ya veo, de acuerdo a lo que está documentado, marcadas todas las técnicas que utilizó Lazarus, bueno, en sus últimos ataques o a lo largo de su historia. Y eso me puede a mí servir para decir, bueno, ¿qué está haciendo Lazarus? Esto es correlacionable con lo que yo estoy estudiando o no. O simplemente por alguna razón que necesito verlo. No solamente puedo hacer eso, sino puedo superponer esto
con otros grupos cibercriminales. O puedo no utilizar esto y yo ir marcando mis propias técnicas, tácticas y demás según la necesidad de lo que estoy haciendo. O supongamos que yo estoy investigando una campaña y quiero crear mi matriz de Mitre para luego presentarla a un público o para tenerla. Voy diciendo, bueno, mi campaña tiene, no sé, el phishing, como vimos lo de Carla. Supongamos que vamos a crear la matriz de Carla y su ataque. Bueno, sabemos que phishing, bueno, voy y marco phishing. Voy y creo esto. Incluso lo puedo guardar, lo puedo compartir, etc. También no solamente es para marcar técnicas y tácticas, puedo filtrar por el uso de herramientas, puedo filtrar por grupo, puedo filtrar por fecha. Es como una herramienta para poder ir buscando información en forma más fácil y también tener representado en forma de gráfico. Y también esto se usa mucho en el momento de transmitir en empresas. Supongamos que yo quiero presentar un informe. Bueno, eso es algo habitual que hago en mi trabajo. Hago un informe de amenazas, de tendencias, supongamos. Bueno, me creo una matriz de este mes respecto a una empresa sobre qué fue más detectado, qué no fue detectado, etcétera, para mostrar, bueno, cuál es el estado de ciberseguridad de la empresa según el contexto. Y realmente se presenta así, no es que hay mucha ciencia detrás de eso. Ahora bien, si nos ponemos a pensar en una historia real, bueno, les dejé ahí el link ahí si lo quieren ver o no, igual hay muchos lugares de donde ver. Esta es una investigación que yo hice el año pasado, que la verdad que era bastante simple, por eso la puse, donde era un ataque real, una campaña que estaba atacando a México. Básicamente nosotros habíamos recibido el mail, o sea, lo que detectó creo que era el antivirus, y no me acuerdo, fue el mail de phishing directamente, es decir, que la campaña no se llevó a cabo en las víctimas. Pero pudimos extraer el mail de phishing todavía activo para ver qué era lo que realmente estaba haciendo la campaña. En este caso a mí me tocó investigar eso. ¿Qué hice? Bueno, en un entorno controlado fui ejecutando parte por parte. Ese mail tenía un adjunto que se llamaba literalmente factura.pdf, tal cual lo hice ahí. Cuando yo abría la factura, esa factura tenía unos links que eran supuestamente para abrir a su vez la información que traía. Cuando abría, descargaba un archivo HTML que tenía ese nombre. Si vos abrías ese HTML, te descargaba un archivo .bbs, que es un lenguaje que era visual. Si lo ejecutabas, bueno, en este caso requería un montón de veces de la ejecución del usuario, que yo digo, bueno, ¿quién podría caer en eso? Pero efectivamente debe ser que alguien sí. Una vez que ejecutabas eso, descargaba y descomprimía un zip que traía, bueno, unos comandos, ¿no? Dentro, o sea, descomprimía un archivo zip que si lo ejecutabas tenía unos comandos en CMD, digamos, que finalmente ejecutaba un archivo que también tenía dentro del zip, que se llamaba invoiceexpress.jar, que básicamente era un malware, era un troyano, que lo que hacía, tenía un montón de funcionalidades de recopilación de información, y una vez que las recopilaba, las iba guardando en un archivo TXT, en una carpeta random de la computadora que un usuario nunca revisaría, y cada determinado periodo de tiempo la iba mandando a eso que recolectaba y guardaba en TXT, lo mandaba a un servidor de comando y control. Y estaba configurado en forma persistente, así de arrancarse con el reinicio, y uno, si bien tenía que ejecutar toda la primera parte, una vez que el malware estaba instalado ya no se veía más nada. Uno usaba su computadora tranquilamente y eso iba enviando constantemente, y si no fue detectado, que muchos no son detectables, ya sea porque no tienen productos de ciberseguridad actualizados, porque no los tienen directamente y muchas otras razones, y eso seguía trabajando ahí. ¿Cómo se hace este tipo de investigación? Bueno, se ejecutan en entornos controlados. Una vez que tenés todas las etapas, creas un diagrama de infección, y después se escribe un reporte. En este caso se escribe un reporte explicando exactamente qué era lo que contenía cada cosa y mapeándolo con distintas técnicas de Mitra Attack, escribiendo así el informe. Y no solamente eso, sino también extrayendo los indicadores de compromiso. Se hasheó cada archivo, se obtuvieron las IPs y dominios vinculados, y todo eso se presenta, ¿no?, como indicadores de compromiso, y luego se agrega a los productos de ciberseguridad para que más adelante, si vuelven a ser utilizados, se los detecte, como fue el caso del phishing, en realidad, que fue lo que primero se detectó. Ahora bien, reitero, se podría cambiar un aspecto de la factura, se podría cambiar una parte del HTML y que esto ya no sea detectable por un antivirus, por ejemplo. Sin embargo, el comportamiento es lo detectable. El phishing, que esa factura PDF al hacer clic descargue algo, eso es un comportamiento que se detecta.
que haya un HTML que cuando se haga clic descargue algo y ejecute encima un código BBS que sería raro. Eso es lo que se detecta. Entonces, nuestros productos o nosotros como analistas, si vemos este tipo de comportamiento, que lo podemos también mapear con Mitre, va a ser lo que nos permita de alguna manera o adelantarnos o, bueno, lamentablemente podría ya estar pasando y detectarlo de esta manera sin depender de cosas como nombres de archivo, como hashes, IP, etcétera. Pero bueno, eso más o menos es la idea general de qué es lo que se busca con este estudio del comportamiento y también cómo nos puede servir la matriz de Mitre para todo esto. Esto es mucho más amplio, hay un montón de información. Estos son algunos de los links más útiles vinculados a lo que es la charla. Si les tuviera que recomendar algo puntual, bueno, arrancar por ver lo que es Mitre, leer un poco sobre las técnicas, tácticas y procesos, y también pueden jugar un poco con Navigator, ya sea ustedes creando su plantilla o buscar grupos cibercriminales dentro de Navigator para ver, bueno, qué técnicas utilizan y mirar, bueno, a ver cómo lo hicieron, e incluso si buscan ya en la matriz poder ver los informes incluso que están linkeados a los grupos cibercriminales. También es útil buscar los reportes de amenazas de empresas de seguridad que hayan investigado a esos grupos cibercriminales para ver realmente el paso a paso sobre cómo pasó. Y bueno, a medida del tiempo, este conocimiento claramente se nos va pegando y bueno, el día que nos toque a nosotros investigar o que tengamos que trabajar ya vamos a tener todo este conocimiento detrás. Sin embargo, va cambiando todo el tiempo, así que bueno, es una idea, es algo que nosotros lo trabajamos día a día, no es que uno se aprende la matriz como un examen y listo, no, es algo que se utiliza todos los días. Y hasta acá la charla de este tema, reitero, hay mucho más para hablar, espero que les haya servido de algo si es que nunca tuvieron contacto o no lo utilizaron, pero bueno, ya de ahora en adelante, cuando hablen de TTP, APT, IOC y todo eso, al menos ya van a saber de qué se está hablando y también utilizarlo para sonar más cool. Y bueno, acá les dejo mi LinkedIn y mi mail, si me quieren escribir siempre estoy. Por LinkedIn también siempre contesto. Si tienen alguna duda en la que yo les pueda ayudar, no tengo problema de contestarles. La verdad es que a mí mucha gente también me ayudó. Y si quieren hacer cualquier otra cosa, también me prendo para cualquier plan. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? O algo Chicas, ¿alguna duda que quieran hacerle? ¿Algo que quieran comentar acerca del si ya conocían a Mitre? Además de agradecerte, Fabi, por darnos esta charla. Yo de verdad no tenía ni idea. Sí conocía, pero no lo había visto como tal a todo lo que era este framework de Mitre. bueno, no sé, ¿alguien quiere contar algo? No sé. Un chisme, lo que sea, estamos abiertas a todo. Chismes. Acá alguien me felicitó los memes, gracias. Fueron creados al efecto de la charla. Eh, Se analizan los hash también, o sea, ahí vuelvo, no es que no vamos a conocer, o sea, quizás lo primero que hacemos es fijarnos el hash, porque si yo tengo un hash, o sea, por ejemplo, me llega un archivo, lo que sea, lo hasheo y lo busco, por ejemplo, en VirusTotal, que se usa mucho para buscar los hash, tengo un archivo que me parece sospechoso o tengo dudas, lo hasheo, busco el hash en páginas como VirusTotal y si me salta que ese hash ya es conocido por ser un virus o un malware o lo que sea, recontra conocido, me dice 15 vendors lo marcaron o 90 vendors lo conocen como que es un malware, listo, yo ya sé, esto es malo, o sea, de entrada ya lo descubro. Ahora, si mi hash no está detectado, podría descartarlo porque la verdad es que todos los días se detecta. En principio podría decir, ok, no es nada malo, o quizás cuando lo busco me doy cuenta, alguien confirma, no, es un archivo real de tal cosa, bueno, confirmo que es benigno. Pero sí, yo chequearía, lo primero que chequearía sería el hash y la IP. Pero el punto de todo esto es que eso se puede cambiar. Entonces, capaz mi hash no es detectado, mi IP no es detectada, pero el comportamiento sí. Y yo podría estar frente a un nuevo archivo. Y si yo descubro que es malicioso, lo reporto. Y ese hash se suma a la gran base de datos del mundo, de todo, digamos. Pero no es que hay que dejar de chequear lo otro. Todo es detectable. Por eso había presentado la pirámide. Solo que lo más difícil de cambiar es el comportamiento. Entonces puede ser que todo lo demás no sea detectable porque lo cambiaron,
pero en última instancia, o quizás lo más importante de prestar atención es el comportamiento. Así que sí, hay que ver todo, no es que estoy diciendo dejen lo otro, no, hay que ver todo. Y sí, yo lo primero que haría sería ver el hash. Agarro los hasheo, busco. Si no es detectado, bueno, parto de una hipótesis de que no es malicioso. Si es detectado, ya sé que es malicioso y no tengo que trabajar 10 horas para investigar, digamos. Chicas, no sé si quieren hacer otra consulta más, algún comentario acerca de la charla. Si quieren que armemos otra charla. O actividades. Si quieren alguna actividad también la podemos armar, pero hay que pensarla. No, no para hoy. Claro, sí, sí, deberíamos organizar alguna otra que tenga que ver con esto, cualquier otra cosa que quieras explicarnos y lo vamos viendo. Pero bueno, si alguien más tiene algún comentario, si no, por mí estamos. Me aguantó la voz, por suerte. Sí, yendo a lo de Liz, te juro, no se entiende nada. Yo la primera vez que vi, encima yo ya trabajaba en ciberseguridad, o sea, empecé a trabajar en ciberseguridad y la había visto, así como vos decís, pero no tenía bien claro qué onda, ¿viste? Y lo primero que hizo mi ex jefe fue, bueno, me pasó todas las capacitaciones de Mitre y me dijo, primera medida, te miras todo eso. Y cuando me miré todo, fue, ah, bueno, ¿y qué hago con esto? Y hasta que no me tocó analizar campañas, no entendí realmente, bueno, a dónde iba el tema. Pero una vez que uno empieza a analizar, y eso se los recomiendo, aunque no tengan conocimiento, si ustedes mañana reciben un mail de phishing de cualquier boludez, yo les recomiendo guardarse el mail de phishing, crear un entorno controlado e investigarlo. Casi nunca un mail que nos llega a nosotros, personas comunes, va a ser un malware, pero puede ser que sí. Se los recomiendo investigarlos y decir, bueno, ¿qué hace este mail? En base a qué técnica trabaja, me anoto la técnica, me fijo si cumple otra cosa. Así sea algo súper tonto, sirve agarrar y analizarlo. Y eso lo pueden escribir y después lo pueden usar para caretear en su LinkedIn si encuentran algo copado más allá de que ya exista. Así que está bueno, la verdad. Lo de LinkedIn es un consejo. Muy útil ese consejo, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, chicas, si ya no tienen comentarios, si no tienen dudas, nos estamos viendo en la próxima Security Pill.